Bueno, hola a todos. Yo me llamo Concepción Hoyos, pero todo el mundo me llama Chiti, que es el diminutivo de Conchita, la parte del final. Chiti. Soy madre de familia, tengo 8 hijos en la tierra, 2 en el cielo, y estoy aquí porque me han invitado a contaros el testimonio de mi hijo Chema. Chema es un niño normal, es el segundo. De pequeño era súper ágil, súper alegre, estaba siempre muy motivado, le encantaba bailar, siempre teníamos que ir detrás de él corriendo. Y, y cuando tenía, a ver, porque esta parte aquí vas a tener que cortar. Bueno, cuando tenía 5 años, llegó un día del cole diciendo que se le movía la mano. Decía, mamá, mira, se me mueve la mano, y la movía así, ¿no? Y se le levantaba. Y claro, como era muy juguetón, pues no le hicimos ni caso, ¿no? Pero el niño insistía, insistía y llegaba diciendo, no, sí, mamá, que se me mueve sola, se me mueve sola. Y ya cuando lo repitió varias veces, ya nos fijamos que ahí tenía que pasar algo. Así que, bueno, pues llamamos inmediatamente al médico, el médico nos dijo que fuéramos al hospital y llegamos al hospital y en el hospital nos dijeron yo pensaba que podía ser un tumor o algo que estaba ahí pillando y que hacía que moviera la mano, porque era cada un tiempo justo, o sea, cada 15 minutos empezaba a temblar la mano, después paraba, y después 15 minutos y después paraba, así que yo decía, esto está pillando un nervio o algo, y entonces no entendía mucho. Entonces los médicos nos dijeron que era un tipo de epilepsia y que con medicación se iba a quitar. Así que nada, volvimos a casa, le dimos la medicación, pero eso no se le fue. No se le fue y además fue a más, porque al principio solamente se le movía la mano, pero después esos movimientos se le fueron pasando a todo el cuerpo y le daban en la pierna, le daban en el estómago, le daban en el hombro, en la cara, el ojo, y volvimos otra vez medicación, otra vez estar en el hospital un tiempo. Yo entonces estaba embarazada de mi cuarto hijo y claro, pues las visitas en el hospital eran complicadas, así que mi marido decidió que iba a ser él el que se iba a quedar en el hospital y todas las noches, y que yo iba y venía del hospital. Entonces teníamos otras 2 hijas también y yo me cargaba de ellas, las dejaba en el colegio, me iba al hospital, estaba con él, volvía a recogerlas cuando salían del colegio, ya les daba de cenar, las acostaba y hasta el día siguiente. Y así estuvimos aproximadamente pues 3, 4 semanas. Y los médicos decían que no parecía una epilepsia normal, por eso, porque precisamente no paraba y la medicación pues no le hacía nada. Así que, bueno, pues nos dijeron que cambiáramos de hospital, porque donde estábamos no podían atenderle, lo llevamos al hospital de referencia que tenemos nosotros aquí en Murcia, yo soy de Murcia. Y ahí empezó a empeorar rapidísimamente hasta el punto de que ya casi no podía andar, porque como le daban constantemente movimientos que eran dolorosos, pues ya casi no podía andar. Y de repente empezó a enlazar 24 horas seguidas y ya no se paró. Ya no se paró. 24 horas seguidas que durante las noches inclusive empezaba a temblar, le temblaba todo, bajaba otra vez a la pierna, volvía a subir hasta el ojo y así constantemente, y algunas de las crisis eran dolorosas porque eran contracciones involuntarias y iban haciendo que se cerraran los músculos y algunas eran dolorosas. Entonces era muy difícil de estar al lado de él y ver cómo sufría. Entonces, bueno, pues, ¿qué hice yo? Pues yo llegué y dije, bueno, pues a la guerra, vamos a la guerra. Y cogí mis armas, que eran el rosario, que lo agarré, y un librito pequeñito que era sobre la verdadera devoción a la Virgen de San Luis María Griñón de Montfort, y luego otro pequeñito que tenía oraciones del Espíritu Santo. Y con esas armas me fui al hospital. Y ahí yo rezaba todos los días a las 5 de la tarde una oración muy larga, muy bonita,
que es la oración que se le reza a la Virgen de la Milagrosa, las apariciones de la Milagrosa en París, la medalla milagrosa. Y mi marido se llevó un libro sobre San Ignacio de Loyola, las obras completas de San Ignacio de Loyola, porque él se llama Ignacio. Y yo le había dicho muchas veces que no tenía que conocer a su santo patrón. Así que con esas armas, pues nos fuimos para el hospital. Y yo decía, bueno, se supone que qué puede hacer una madre cuando quiere arrancarle un milagro a Dios. Y pues yo me puse a hacer lo que se supone que hacen los santos. Ahora me río, ¿no? Pero entonces lo veía como una serie de tareas. Pues nada, tengo que rezar el rosario todos los días, tengo que ir a la adoración, confusión frecuente, meditar. Esto me ayudó mucho el libro de San Ignacio, porque dentro de esas obras estaban los ejercicios espirituales. Entonces, mis primeros ejercicios espirituales yo los hice así como rápidamente, ¿no? Cogí el libro y dije, venga, aquí pone San Ignacio que hay que contemplar, pues yo contemplo. Aquí pone que hay que luchar, pues yo lucho. Aquí que pone. Y entonces iba súper rápido y me hice unos ejercicios espirituales express. Bueno, claro, yo no me estaba dando cuenta de que el Señor había usado esta excusa, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad de mi hijo para meterme de lleno en su corazón. Y la Virgen igual. Nos había agarrado a los dos, a mi marido y a mí, porque quería para nosotros algo más que una vida de fe, de domingos ir a misa y creer y poco más, ¿no? Quería meter el acelerador. Pero entonces yo me lo estaba tomando como una lucha por mi hijo, no pensaba que me estaba ayudando a mí, sino que estaba poniendo todo para él. Bueno, el caso es que, bueno, nos dijeron que al final cuál era el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo, que es un síndrome que no tiene cura, un síndrome que se llama síndrome de Rasmussen, que es un síndrome que es autoinmune. O sea, el cerebro se ataca a sí mismo porque no lo reconoce. Por eso temblaba, porque digamos, no es que se coma el cerebro, pero como si lo fuera, lo va atrofiando, o sea, son una serie de descargas eléctricas que van atrofiando el cerebro por donde pasan y entonces por donde lo van atrofiando pues se van perdiendo pues funcionalidades. Entonces, por eso ya casi no podía andar, y ya se le caía la cabeza, ya babeaba, tenía muchos problemas para hablar y entonces nos dijeron que estaba en y que no tenía cura, con lo cual yo mis armas dije, bueno, vale, pues entonces mayor motivo para ir a arrancar el milagro, ¿no? Estaba como la hemorroísa, ¿vale? Entonces está claro, o sea, si los hombres pueden hacer poco, pues yo aquí, por Dios. Pero por el medio tuve que dar a luz porque estaba embarazada del pequeñajo, entonces, bueno, nos dieron el alivio de sacar a Chema unos días para que yo pudiera dar a luz y volver al hospital después. Y coincidió ese descanso con su cumpleaños. Así que como cumplía 5 añitos, pues hicimos una super fiesta y le regalaron mi marido, que es mucho más optimista que yo, le compró una bicicleta. Y yo decía, pero ¿cómo le compras una bicicleta si casi no puede andar? Tú calla, yo le compro una bicicleta. Y bueno, bueno, le pusimos unos banderines, lo que se suele hacer con la fiesta de los niños pequeños. Y fue una fiesta estupenda. Después de a luz, y justo pues 2 días después de dar a luz al hospital. Y entonces allí nos dijeron que lo que iban a hacer con Chema era meterlo en coma. Porque como ninguna medicación funcionaba, pues iban a probar si estaba en coma, iban a probar a ver si así el cerebro se paraba y reiniciaba, como hacen los ordenadores. Entonces, pues nada, fuimos allí, y lo metieron en el coma, y mientras estaba en coma, pues a nosotros en la UCI no nos dejaban estar. Así que yo me iba con mi bebé recién nacido, me tiraba todo el rato allí esperando en la puerta que me dejaran entrar, porque nos dejaban 10 minutos y le dividimos en dos, 5 minutos entraba él, 5 minutos entraba yo. Y yo no lo volví a ver hasta el día siguiente, que es bastante duro. Pero bueno, entonces una de las veces que yo pude entrar, me vi a mi hijo allí, le habían puesto los electrodos, es como una corona que te ponen con electrodos alrededor de toda la cabeza,
y son como pinchitos alrededor de la cabeza. Luego estaba extendido con los brazos en cruz porque tenía guías clavadas en las dos manos para poder meter la medicación y los pies también tenían guías. Y claro, yo veía el encefalograma plano y decía, es como si lo viera, como si estuviera muerto. Entonces, cuando yo contemplé a mi hijo allí, ahí tuve una gracia muy grande, porque yo contemplé a un crucificado. O sea, él tenía la corona, tenía estos aquí, estaba muerto, y él no tenía la culpa de nada. Y entonces ahí tuve una gracia muy grande de contemplación, porque me di cuenta que de alguna manera Jesús había encontrado el camino a través del sufrimiento de mi hijo, se habían encontrado en medio de la enfermedad y se habían encontrado tan profundamente que yo era capaz de ver a Cristo en mí. Hasta ese punto Dios se mimetiza, se hace uno con nosotros en el sufrimiento, de forma que lo que sufre uno lo sufre Cristo. Y yo estaba allí como la Virgen, porque la Virgen cuando Cristo estaba en la cruz no podía hacer nada más que estar allí y estar con él y verlo sufrir. Así que me acuerdo que después de sentir todo eso, sentir el dolor de la Virgen, entender, pues me entró muchísima esperanza, muchísima, que creo que fue un regalo de la Virgen. Porque llegué y mi hijo no me oía, estaba en coma, pero da igual. Yo llegué y le dije, hijo mío, todo esto que te pasa es maravilloso. Digo, porque si no, no te hubiera pasado. Esto lo ha pensado Dios para ti, que pases por esto por algún motivo. Y aunque no lo entendemos, porque es dolorosísimo, algún día lo vamos a llegar a entender y vamos a alabar a Dios por esto que está haciendo en tu vida. Y eso fue lo que salió de mi corazón. Y a partir de ahí tuve una serenidad y una paz muy grande. Pero faltaba una cosa más y fue el despertar. Cuando despertaron mi hijo, bueno, no he dicho que en principio iba a estar solo una semana en coma, iba a estar 7 días y el domingo lo iban a resucitar. Pero al final lo alargaron porque veían que no se solucionaba el problema de las crisis. Estuvo 13. Pero durante todo ese tiempo, a Chema no la habían movido en la UCI, no la habían movido y a él le pesaba mucho la cabeza porque de niño nació con hidrocefalia, que se te acumula líquido en el cerebro. Entonces su cabeza pesa bastante. Entonces no la habían movido y entonces se le había hecho una llaga en la nuca, en el cuello, pero era tan grande que le cabía el puño, a una persona le cabía el puño porque se veía hasta el hueso del pie atrás. Yo esa herida no la he visto. No la he visto nunca. Mi marido no me dejó verla, solo la veía él. Con lo cual los sufrimientos fueron todavía más grandes, porque esa herida no se cerraba. De ninguna de las maneras se cerraba. Aunque estaban haciéndole curas constantes, no cicatrizaba. Así que llevaba siempre una venda en la cabeza, completamente, como si fuera un turbante, para que no se le cayera. Entonces, aprovechando ese turbante que llevaba, pues yo le metí una medallita de la medalla milagrosa entre las vendas. Y ahí la dejé. Que me acuerdo que cuando le hacían la cura, las enfermeras con muchísimo cuidado me la volvían a dejar ahí en la mesilla de la cama del hospital y yo volví y la volví a meter. Y otra vez ahí a las 5 de la tarde rezando mi oración a la Virgen Milagrosa. Entonces pasó algo eh, que a mí me asombró muchísimo. Y es que, bueno, yo se lo había contado a la familia y a algunos amigos y empezó a hablarse de Chema. Empezó la gente, yo entonces no estaba en las redes sociales. Eh, nadie o sea, no contactaba mucho conmigo, pero empezó a expandirse, expandirse, expandirse y empezaron a llegarme testimonios de gente que le tocaba el corazón lo que le estaba pasando a Chema y que estaban rezando por él. Pero es que no estaban rezando por él solo en España, estaban rezando por él en Italia, estaban rezando por él en Australia, estaban rezando por él en América. Era impresionante. O sea, yo no he llegado a calcular cuántas miles de personas, cientos de miles, puedo decir, rezaron por Chema
y siguen rezando por Chema. Es increíble. Entonces, yo tuve un conflicto, porque por mi cuenta, aparte de rezarle a la Virgen, pues claro, ¿qué se supone que tienen que hacer los santos? Que todas estas cosas era lo que yo pensaba, pues tienes que también pedir ayuda, ¿no? Entonces decía, bueno, yo sola rezando a la Virgen no va a ser suficiente. Yo necesito aquí a todos los santos y todo el mundo rezando. Entonces me busqué un intercesor. Y mi intercesor fue San Juan Pablo II. Así que decidí que aparte de rezarle a la Virgen, le iba a rezar a San Juan Pablo II, que entonces no era todavía ni beato, para pedir un milagro para Chema. Lo que yo no sabía es que mi marido también le estaba rezando a Juan Pablo II, porque entre nosotros no lo habíamos dicho. Entonces, vamos al conflicto. El conflicto era que, claro, yo le estaba rezando a Juan Pablo II para que hiciera un milagro y además ya de paso que le sirviera para la beatificación. Pero claro, con tanta gente que me decía que estaba rezando, pues me llegaban estampitas de montones de santos. Pues yo le estoy rezando a Cosme y Damián, sí, Cosme y Damián, los santos médicos. Pues yo le estoy rezando a Santa Teresita de Lisieux, pues yo le estoy rezando, y así un montón de médicos. Y entonces yo llegaba y decía, bueno, vamos a ver. ¿Cómo voy a saber yo cuando Dios haga el milagro? Porque es que tenía clarísimo que Dios iba a hacer un milagro. La esperanza que me había dado ese momento en la UCI era tan fuerte que tenía hasta la certeza ya de que Dios iba a hacer un milagro. Entonces, ya, ¿cómo voy a saber yo si el milagro se debe a la intercesión de Juan Pablo II o a la intercesión de este santo o a la intercesión de esta santa? Yo es que soy muy práctica, entonces decía, pues nada, pues le pido una señal al Señor. Y entonces, pues le pedí que si alguien le traía a Chema una figurita de la Virgen, más o menos de este tamaño, o sea, lo que me vino a la cabeza fue pues una figura así, más o menos. A Chema, señal de que Juan Pablo II está intercediendo por Chema y que va a ser el santo bueno, a través del cual me llegue la gracia del milagro. ¿Por qué? Pues que a los niños normalmente en el hospital pues les llevan chuches, les llevan juguetes, revistas y cosas así. No se les suele llevar figuras de la Virgen. Bueno, pues después de pensar en esto, ya hablé con mi marido y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que los dos le estábamos rezando a Juan Pablo II. Así que por las noches, que era el rato que teníamos para estar juntos, nos íbamos ahí con el ordenador, poníamos la cámara web que enfocaba a la tumba de Juan Pablo II y rezábamos oración de beatificación. Así que, bueno, pues ahí estuvimos con todas nuestras armas. Entonces, los del hospital donde estábamos nos dijeron que ellos ya no podían hacer nada más y que había que llevarlo a Madrid, al Hospital del Niño Jesús, cosa que me hizo mucha ilusión porque yo no sabía que existía un hospital que se llamaba Niño Jesús. Y que además, que cada una de las salas está dedicada a un santo. Y a Chema, cuando llegó, le llevaron a la sala de San Vicente. San Vicente de Paúl es el santo de la congregación de San Vicente de Paúl, es precisamente donde desapareció la Virgen y la medalla milagrosa. O sea que eran señales que a mí me hacían muchísima ilusión. Era como decir, bueno, vamos a Madrid, vamos con el niño, pero vamos con la Virgen, vamos para allá. Entonces, pues llegamos al hospital y ahí nos dijeron, bueno, el tratamiento, sí había un tratamiento, era una enfermedad que no tenía cura, pero sí tiene un tratamiento para parar los efectos de lo que es que el cerebro se vaya atrofiando. Y el tratamiento consiste en hacer una hemiferectomía, o sea, en quitar medio cerebro. Toda la parte dañada se quita. Ahora se hacen cortes, ¿no? Para evitar que pase la electricidad de un sitio a otro. Pero vamos, básicamente es eso, que todo el medio cerebro, todo lo que está dañado se quita y toda la otra parte sana se queda un poco más a salvo de esa enfermedad. Pero claro, eso hace que te quedes semiparésico, o sea, que un lado del cuerpo pues ya no lo puedas usar. Entonces nos dijeron que bueno, que esa era la única posibilidad.
como el niño estaba muy mal, pues lo metieron de urgencia. Nosotros llegamos allí el 7 de julio, que también fue un detalle porque cuando estábamos en Murcia y veíamos que no podían hacer ya nada, ya llevaba mi marido durmiendo en el hospital 2 meses, todos los días en un sillón. Y yo pues tenía el bebé pequeño, pues y lo llevaba yo por las noches, le daba el pecho al bebé, luego por la mañana cogía a mis 2 niñas, las dejaba, cogía el coche, me iba al hospital porque estaba más lejos, me tiraba todo el día allí con el bebé encima. Lo que hacíamos era coger a Chema, sacarlo de la cama, hacíamos picnics, hacíamos fiestas, jugábamos a todo lo que podíamos para hacerle la estancia en el hospital pues más llevadera. Pero un día mi hija mayor, que entonces tenía 7 años, me dijo que se le estaba olvidando la cara de su hermano, porque claro, habían pasado tantos meses sin verlo. Y me decía, si Chema se muere, a mí no me va a dar pena, porque no me acuerdo. Entonces dije, esto sí que no. Así que a partir de entonces los fines de semana agarraba a las 2 niñas también y nos íbamos toda la familia allí. Y hacíamos eso, juegos de payasos y de cosas que aquello era. Bueno, mis hijas estaban convencidas que Chema tenía muchísima suerte y que qué divertido que era el hospital. Pero bueno, cuando fuimos a Madrid ya sí que no nos pudimos llevar a las 2 mayores. Entonces, gracias a la tecnología, pues podíamos hablar por la cámara web y por lo menos lo veían y yo les veía a ellas. Bueno, pues nada, llegaron y dijeron eso, que el tratamiento era el que era y que no había otra solución. Nosotros, como en Murcia no nos trasladaban a Madrid y estaba tan mal Chema, pues le dimos un ultimátum, le dijimos, si el 7 de julio no nos han trasladado al Niño Jesús, pues intentaremos ir por privado a otro hospital, dice, porque así no lo podemos dejar. Entonces el día 7 de julio vino una ambulancia y se lo llevó, iba detrás con el coche, nos llevó hasta el Hospital de Niño Jesús, el día de San Fermín. Así que nos hizo mucha ilusión también, porque ves, pones ultimátum y el cielo corre. El cielo corre a ayudar. Bueno, en ese hospital yo estaba muy a gusto. Ahí había una Virgen milagrosa, bueno, había montones de vírgenes. Había una en el jardín, una Virgen milagrosa allí, otra en otros. Bueno, se estaba muy bien. Entonces, ahí ya, como ya podíamos estar los dos, y además es un hospital mucho más humano, te dejan estar con los niños en la UCI y todo, pues podíamos comer juntos y podíamos rezar juntos. Entonces era muy diferente, porque estábamos siempre rezando el rosario juntos y yendo por todas partes. Entonces le conté a mi marido lo de la señal de la Virgen. Y allí, como seguían trayendo cosas, pues, pues yo decía, a ver si alguien me trae una botellita de agua de Lourdes, porque me llegó una amiga y me dijo, bueno, voy a llevarte agua de Lourdes para Chema. Y yo, ay, estupendo, porque si es la botellita con forma de virgen, pues ya tengo la señal. Pero no, me la traían en una botella y ya está. Pero claro, yo no le decía a la gente que estaba esperando eso. Así que, pues nada, pues ahí estábamos. Y Chema cada vez iba peor, llega en silla de ruedas, la cicatriz no se le cerraba, o sea, la cicatriz, la herida de detrás no se le cerraba. Entonces decidieron hacerle cirugía plástica para poder cerrársela. Entonces tuvo que entrar en quirófano y con un injerto de piel le hicieron la reducción, o sea, el poder cerrarle esto, y aún así quedó todavía un trozo que no se le cerraba, ni siquiera con cirugía plástica. Así que nada, pues ya estaba todo preparado, porque claro, el problema que fue es que con esa herida abierta no le podían operar por si había riesgo de infección, de quitarle el cerebro. Así que pues se retrasó mucho la cosa, se retrasó tanto que llegamos a agosto. Y como la herida no se cerraba, no podían operar. Entonces nos dijeron que nos fuéramos del hospital. O sea, que nos dieron el alta y dijeron, iros a casa y volvéis en septiembre. Porque resulta que el cirujano que le iba a operar se tenía que ir de vacaciones. Y yo entendí eso, o sea, aunque mi hijo estaba muy mal, porque la enfermedad le había dado de una forma muy agresiva, es una enfermedad que se prolonga a lo largo de los años, tarda varios años en llegar a grados graves,
pero en Chema se había cebado, iba súper rápido en cuestión de 2 meses. Pues aunque estaba muy mal, muy mal, muy mal, yo lo entendí porque yo prefería que un cirujano estuviera descansado para operarle a que con todo el estrés, porque es un neurocirujano de niños, pues no estuviera en condiciones, porque son operaciones larguísimas de 9 horas. Así que, bueno, la familia se indignó, pero ¿cómo es posible? Iros a otro hospital, con lo mal que está, que tengáis que esperar un mes entero. Pero yo ya había aprendido a confiar en la providencia del Señor. Esto San Ignacio había trabajado muchísimo con los ejercicios y tantos rosarios habían hecho que yo tuviera muchísimo abandono en lo que el Señor quisiera. Y además tenía esa esperanza que daba igual, el Señor iba a obrar. Así que nos fuimos con Chema a casa, con nuestra silla de ruedas. Pero no lo dejaron sin nada, dijeron que, bueno, por lo menos en ese espacio, en ese tiempo, en agosto, pues que hiciera algo de rehabilitación, a ver si conseguían que gateara, porque como no podía ni andar, pues por lo menos que pudiera coger un poco de fuerza en los brazos y pudiera gatear. Así que por las tardes se suponía que íbamos a ir a rehabilitación. La ventaja de que nos dieran esas vacaciones de un mes es que toda la familia nos pudimos reunir. Pude traerme a Madrid a mis hijas y estar ese mes ahí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar este mes a tope, porque como no sabemos qué va a pasar después, así que fue el mejor verano de nuestra vida. No sé si hay una película que se llama así. Estuvimos yendo al cine, al teatro, hicimos picnics íbamos a merendar todos los días al Retiro, fuimos al parque de atracciones, fuimos al zoo, hicimos absolutamente de todo. En casa no parábamos. Y además fue un agosto muy fresco, que en Madrid suele hacer calor y sin embargo hizo una temperatura estupenda. Entonces, en lo que fue pasando es que de repente Chema empezó a coger fuerzas. O sea, el primer día que salimos del hospital fue el día de San Ignacio de Loyola, que es el santo de mi marido, el 31 de julio. Entonces, fíjate los guiños. Entonces fuimos a celebrarlo con mis primos, hicimos una fiesta y tal. Y ahí, al día siguiente, Chema empezó a poder ponerse de pie. Iba por la casa que habíamos alquilado, que era muy chiquitina, apoyándose en las paredes. Entonces, cuando lo llevamos a los 2 días a que hiciera rehabilitación, lo dejamos aquí en rehabilitación y cuando sale me dice la médico, pues no me dice aquí que a ver si consigo que el niño gatee. Y el niño ya gatea. Entonces así poco a poco el niño solito iba cogiendo fuerzas, con lo cual cuando llegaba la rehabilitación decía la rehabilitadora, si es que no tengo que hacer nada, es que es solo, o sea, ¿qué le estáis haciendo? Digo, nada. Se levanta por la mañana así. Entonces, mi marido, con el agua de Lourdes que nos habían traído, le habían dicho que, bueno, que para que terminara de cerrar la cicatriz, pues que le diera con un jabón natural y un poquito de agua. Y nosotros le pusimos agua de Lourdes, con lo cual la herida cerró del todo al poco de sacarlo del hospital. Y las crisis, los temblores que tenía continuamente empezaron a quitarse, a quitarse y a quitarse. Así que yo estaba viendo que el Señor estaba actuando allí, porque es que esta enfermedad no se quita. Y claro, cada día que pasaba, más ilusión que teníamos, más rezábamos con más ilusión a Juan Pablo II y con más esperanzas y más disfrutábamos en familia, porque cada Chema empezaba a estar bien, empezaba a estar muy bien. Entonces estábamos muy contentos. Aún así estaba prevista la operación. Entonces, una semana antes de que le operaran, vino mis suegros, vinieron de Cartagena, desde Murcia, vinieron a Madrid a ver al niño. Y entonces mi suegro, estábamos allí tomándonos unas tapas, unas cervecitas y tal, porque el niño estaba bien. Mi suegro llega y nos dice, pues mira, tengo una cosa para Chema. Digo, dice, es que una amiga me ha dado una virgen. Y claro, yo en ese momento pensé, pues una estampita, ¿no? Como todas las demás. Pero siguió hablando y dijo, no, no, me ha dado una figura, una escultura de la Virgen, pequeñita. Y claro, yo puse la oreja, digo, ¿cómo es esto? Dice, sí, yo salía de la iglesia
y se acercó y me dice, oye, mira, que tenía un pálpito y he dicho, mira, voy a darle esto a Antonio, dice, para su nieto, porque creo que lo necesita. Y entonces le dijo, y se la dio. Digo, ¿pero estás diciendo que es una figura? Dice, sí, sí, es una figura no muy grande de una virgen. Total, que yo necesitaba esa figura conmigo en Madrid. Así que, bueno, mis suegros fueron a llevarse a las niñas y mi madre iba a venir para quedarse conmigo y ayudarme con el bebé, porque el bebé sí me lo quedé claro, a esperar a la operación de Chema. Así que le dije, te traes a la Virgen, yo quiero verla. Y cuando mi madre la trajo, era una figurita de este tamaño, que es la Virgen eh, del, la- del Olvido, Triunfo y Misericordias, que se venera en Guadalupe, aquí en España, Guadalupe, España. Yo no la conocía, no la había visto nunca. Pero imagínate la ilusión, o sea, nos había dado el Señor la señal, habíamos visto que Chema ya estaba bien y que no tenía crisis, y eso era lo único que yo necesitaba. Así que con el corazón lleno de esperanza a tope, esperamos a que a entrar en el hospital. Entonces, cuando entró, nos habíamos enterado, o sea, había una revolución allí en el hospital, porque resulta que durante ese mes que Chema no había estado, había vuelto un médico que no estaba bien, un médico que no estaba bien, que había estado muchos años de baja y le habían obligado a incorporarse. Y ese médico pues había hecho, pues había cambiado los tratamientos de todos los niños, niños que estaban ya bien, habían tenido que volver a la UCI por esos cambios de tratamientos tan raros. A ese médico al final le dieron la baja. Pero yo me di cuenta, y mi marido también, que el Señor nos había protegido, que si se hubiera quedado Chema en el estado que estaba en el hospital con ese médico, hubiera empeorado muchísimo y no sabemos, yo creo que nunca vamos a saber qué hubiera pasado con él. Así que nos había protegido lo que mi familia consideraba, pero ¿por qué te tienes que ir un mes? Para Dios estaba dentro de su plan. Entonces, bueno, pues entramos con una ilusión tremenda porque los médicos no le vieron, o sea, ellos tenían un protocolo, estaban súper ocupados intentando arreglar todos los problemas que había causado el médico anterior y simplemente estaba programado en el protocolo que el niño ingresara, que el niño le hicieran una resonancia esa tarde para preparar la operación del día siguiente, o sea, que estaba todo programado y no hubo momento para hablar con el médico ese primer día. Nada, para decirle, mira, que está muy bien, nada, no hubo momento. También nos hizo ilusión porque yo me llevé a la Virgen al hospital y nos habían cambiado de sala. Como había tantos niños mal, pues la de San Vicente estaba llena. Entonces nos pusieron en la sala de Santa Isabel, que Isabel es la Virgen, o sea, es la prima de la Virgen María, y es la que dice, ¿cómo a mí que viene la madre de mi Señor? Entonces dije, mira tú, ¿por dónde nos ponen en la sala de la visitación? Que viene la Virgen, la madre de mi Señor, a estar con nosotros. Bueno, pues esa tarde se llevaron a Chema a hacerle la resonancia, se fue mi marido con él, porque los dos no podíamos ir. Y yo le dije que era un enchufado porque iba a haber un milagro en directo y yo me lo iba a perder. Así que, bueno, se fue y lo que pasó fue que la máquina se rompió y tenían que haberle hecho la resonancia pues a las 4 de la tarde o así y llegó casi a las 12 de la noche pasada de la resonancia porque era en otro hospital. Y entonces llegó tardísimo. El pobre niño llegó ahí medio drogado y tal. Digo, bueno, hijo mío, quédate ahí, que yo lo que quiero ver es el milagro. Entonces agarré la resonancia y empecé a mirar. Digo, aquí hay un milagro, lo estoy viendo, pero como no entiendo nada, pues no puedo. Y entonces, pues digo, tiene que haber un informe por algún lado. Pero no habían hecho un informe, porque como se había roto la máquina, pues no había informe. Así que nada, aguantarse un día más. Al día siguiente nos ponemos a hacer guardia porque nuestro hijo no lo van a operar sin verlo. Lo teníamos clarísimo. Nos pusimos a hacer guardia y los médicos para acá para allá que estaban preparando el quirófano, qué tal, qué cual. Y por fin, por un pasillo, pillamos a la doctora que llevaba pues, todo el proceso de Chema.
Y me dice, bueno, ya estáis aquí, es que no puedo saludaros, perdonar y tal y cual. Pero me han dicho que Chema está muy bien. Digo, que está muy bien. Digo, ahí lo tienes, míralo. Y lo vio corriendo para arriba y para abajo, por una rampa que tienen en el hospital, jugando con un globo, levantando el para arriba y para abajo. Y me dijo, ¿pero esto qué es? Porque ella la había visto irse lleno de crisis en una silla de ruedas. Entonces yo le dije, pues que se le han quitado. Dice, las crisis se le han quitado. Digo, yo no se las veo. Dice, es que no puede ser que no se las veas. Entonces, claro, abrió muchísimo los ojos y nos llevó a su despacho para ver. Digo, le hicieron la resonancia ayer. Entonces dice, ¿y el informe? Digo, es que no tiene informe, le explicamos lo que pasó. Así que se fue corriendo, nos dejó allí y se fue corriendo a llamar por teléfono al médico que le había hecho la resonancia para que por teléfono le dijera el informe. Y cuando se fue, mi marido y yo nos miramos y dijimos, bueno, pues prepárate porque nos van a decir que ha ocurrido un milagro. Y efectivamente, vuelve y nos dice, bueno, pues entender que yo no esperaba esto, pero ha desaparecido. Y mi marido le dice, el informe, ha desaparecido el informe. No, ha desaparecido la enfermedad, ha desaparecido la inflamación, no se ven las crisis y os doy el alta. Y nos daba el alta. O sea, ni siquiera le habían hecho ninguna prueba a Chema, sino que directamente, tal y como estaba, nos daba el alta. Y bueno, pues corrimos a la capilla a darle gracias al Señor y luego fuimos a ver a Guadalupe, donde tienen a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Es que la Virgen es así. O sea, no es que a nosotros nos hubieran dado una reproducción de la Virgen así en pequeñito, sino que la Virgen es así de pequeñita. Cuando llegas a la iglesia, te fijas, ahí en mitad del altar, ahí arriba en el retablo, tienen a la Virgen pequeñita. Así que, bueno, pues eso fue lo que ocurrió aquella vez y ese fue el milagro que nos hizo. Durante ese tiempo, el Señor había pegado el acelerón, con lo cual yo que estaba escondida, por decirlo de alguna manera, que vivía mi espiritualidad, mi oración, mi estar con el Señor en privado, pues ya no fue así. Ya el Señor me llevó al apostolado, me sacó de donde estaba, me llevó a dar el testimonio de Chema por muchísimos sitios y me metió en redes sociales, donde también tengo un apostolado, donde una de las cosas que hago, aparte de hablar de Dios y de los milagros de Dios, es rezar, es crear una comunidad de oración, porque tantísimo había recibido yo de la gente que rezaba, que quise yo hacer lo mismo, rezar por todo el mundo, conseguir que una persona que tenía una necesidad de oración pudieran rezar por todo el mundo, porque lo bueno que tienen las redes sociales es que siempre hay alguien despierto en el otro lado del planeta. Entonces da igual que una petición se ponga a las 10 de la mañana, que por la noche alguien la va a ver a las 3 de la madrugada y va a rezar por esa persona. Entonces, de alguna forma quise repetir lo que había recibido. Y bueno, también hubo un proceso en toda la familia, porque eh, yo tenía un error de concepto, ¿vale? Yo todo este proceso del milagro era como Jacob luchando contra el ángel, contra el Señor, ¿no? Y decía, Señor, ¿cómo me vas a dar el milagro? ¿Cómo me lo vas a dar? Yo no voy a parar de pedir, yo no voy a parar de rezar hasta que me lo des. Y efectivamente se lo arranqué, pero yo tenía que aprender a abandonarme en el Señor mucho más, porque es fácil abandonarse en lo bueno y difícil aceptar lo que no podemos cambiar. Entonces, muchos años después, la enfermedad de Chema volvió. Nos dio unos años de descanso, pero volvió. Volvió, pero no volvió todo el rato. Durante un mes volvían las crisis, volvía a temblar, volvía a ponerse mal y después se le quitaban y otra vez bien y otra vez a andar y otra vez a clase. Pasaban 3 meses y otra vez volvían las crisis, un mes nada más, iban subiendo de intensidad, después iban bajando y se le quitaban y así estuvo bastantes años. Claro, los médicos decían, ¿cómo se le quitan? Si es una enfermedad que no se quita. Y yo, se le quita. No lo sé. El Señor está actuando aquí y no lo sé. Lo que estaba pasando con Chema es que mientras le daban las crisis, todo lo que puedes manejar con el lado del cerebro que no funciona, esas funciones se iban pasando al otro lado, al otro lado.
Y luego se le quitaban las crisis y ya sería normal. Cuando le volvían a dar, pues pasaba igual. O sea, si con esa parte del cerebro pues hacía una serie de cosas como caminar y andar, pues eso se le pasaba al otro cerebro, al otro lado, al otro hemisferio, de forma que con el otro hemisferio pues ya andaba, era el que mandaba. Porque lo que estaba haciendo el señor era prepararlo para la operación que al final le tuvimos que hacer. Porque llegó un momento en el que esas crisis ya no pararon, otra vez. Entonces, pues nada, yo llegué y le dije al señor, bueno, pues tú habías hecho un milagro, pero tú quieres que camine por este camino y que vayamos toda la familia y atravesemos la cruz. Así que igual que Abraham le pidió que cogiera el cuchillo contra su hijo, pues yo dije, pues si tú quieres abrirle la cabeza a mi hijo, pues ahí la tienes. Digo, porque tu plan es más grande que el mío. Y esa misma oración de esto no lo podemos entender, pero seguro que es maravilloso. Pues sí, la repetí. Esto es así. Por algún motivo el Señor quiere. Entonces, y se le operó, una operación larguísima, la tuvimos que hacer en 2 veces, 2 días separados, en un mes, entre operación y operación, de lo largo que era y porque sangraba muchísimo. Cuando salió la primera vez del hospital, de la UCI, perdón, del quirófano, para llevarlo a la UCI, los médicos nos habían dicho, bueno, esta operación ya sabéis que va a estar muy mal cuando se despierte, no va a poder mover nada del lado izquierdo, nada de nada, va a poder empezar a moverse con muchísima rehabilitación, o sea que tener paciencia, va a estar muy atontado cuando se despierte y bueno, es lo que ocurre. Así que tener paciencia. Bueno, pues nos preparamos para eso, para tener un niño completamente inválido en cama y prepararnos para apoyarle. Pero cuando se despertó de atontado nada, se despertó fenomenal, movía el brazo, movía la pierna y pidió un filete con patatas. Y se cenó un filete con patatas ahí en la UCI. Claro, los médicos estaban alucinados. Decían, ¿cómo es posible? O sea, que nada más despertarse esté así de bien. Y entonces pues fuimos con mucha calma porque estaba claro que el señor estaba actuando. Al haber pasado todo lo de ese lado del cerebro al otro, ya manejaba la mano, ya manejaba la pierna y era el regalo que le había hecho Dios a mi hijo. En la segunda operación nos volvieron a decir, bueno, como esta vez ya hemos llegado más profundamente, hemos llegado ya hasta el centro del cerebro, pues preparaos porque no se va a mover, lo mismo. Y se despertó igual de bien, podía andar, cojeaba, eso sí, porque la hemiparesia que se te queda, esa está clara, pero podía andar desde el primer día. Y los médicos se quedaron otra vez alucinados. Y me acuerdo que venían a visitarla a la sala donde estaba, en cola, para mirar un poco, y le decían, ¿puedes levantar el brazo? Y levantaba el brazo, ¿puedes andar? Porque estaban alucinados. Entonces llegó el médico y dijo, mira, está para que yo, 2 días después de operarle esa operación tan grande, le dé el alta y se vaya a casa. Pero por protocolo me da apuro, me da apuro que quede en el expediente que ha estado tan poco tiempo. Entonces nos dejó un día más, pero estuvo solo 3 días de posoperatorio, de un posoperatorio enorme en el que es una operación tan grande. Así que ahí estaba el milagro de Chema. El milagro segundo de Chema fue que a pesar de que el Señor nos quería que pasara por eso, Él iba a estar siempre ahí. Entonces, de todos los niños que tienen medicación, algunos tienen muchísimas pastillas, a Chema se le ha quedado el mínimo y Chema ahora está bien, va a cumplir 19 años. Todo esto empezó con 5, pues imagínate la historia tan bonita que ha tenido el Señor con Chema, porque ese día que se unió a Él en el sufrimiento, sigue unido a Él, ya no lo ha abandonado. Y lo hemos notado en todo eso, no solamente en, esta manera de recuperarse tan espectacular. Él no usa la mano y él no usa el pie como los niños de mi pareja, pero es un niño que no se queja nunca. Nunca se ha quejado, nunca ha dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué, por qué he tenido que sufrir tanto? ¿Por qué he tenido que pasar por tantas pruebas? Nunca se ha quejado, nunca se ha revelado, nunca ha dicho, eh, ¿por qué me quedo sin excursiones? Bueno, ¿os acordáis de la bicicleta que le regaló mi marido?
Cuando vio el milagro, mi hijo disfrutó de la bicicleta, mi hijo pudo montar en bicicleta. Ahora ya no puede, pero pudo disfrutar. Entonces, fueron muchísimos regalos los que el Señor le hizo, pero yo creo que el mayor de todos ha sido que le ha regalado su mansedumbre, que es una mansedumbre que viene del cielo y que a mí me enseña todos los días, porque yo me quejo mucho de muchas cosas y él nunca. Así que este es el gran milagro que el Señor sigue haciendo. Y lo que hizo fue en mí, en este proceso, fue de darme cuenta que la relación con el Señor no es una lucha, no es una pelea, no es un quiero conquistar lo que tú me tienes que dar, sino que es un estar en sus brazos y recibir todos los regalos que llegan y los que quiere dar. Porque lo que a mí me regaló esta segunda vez, si la primera vez me regaló la esperanza, esta segunda vez me regaló una paz impresionante, porque era estar dentro del ojo del huracán y yo en medio como si no pasara nada. Entonces, si a mi hijo le regaló la mansedumbre, a mí me regaló la paz. Y es una paz que no quiero perder. Es una paz que viene con la aceptación de la cruz y la aceptación del sufrimiento. Es lo que decía el Padre Pío. El Padre Pío llega y decía, yo soy muy celoso de mis sufrimientos, de mis dolores, ¿no? Que no me los quiten, porque es un tesoro. Y es así, es verdad, es un tesoro. Aparte de que esa cruz de esa operación tan grande y tantas cosas estuvo totalmente ofrecida y totalmente entregada. Entonces yo sé que han llovido miles de gracias a través de esta historia de Chema, porque yo le decía a la gente, decidme por qué queréis que ofrezca esto. Y me han llegado muchos testimonios. Bueno, gente que ha empezado a rezar, que no rezaba nunca y se acercaba a la iglesia. Gente de todo, conversiones y gracias que han tenido y que se han conmovido. Y lo que más me sorprende es que han pasado tantísimos años, que han pasado casi 15, y todavía hay gente que me dice que todos los días reza por Chema. Y eso solo puede hacerlo Dios. Es la verdadera comunión de los santos, la verdadera comunión de somos familia todos. Yo me había echado mano de los santos, ¿no? Para que me ayudaran a pedir un milagro, pero se me había olvidado echar mano de todas, ¿no? Y la comunión de los santos que somos nosotros, que estamos aquí también. Y eso sí, otro regalo, otra bendición. Y pues este es mi pequeño testimonio, que espero que os ayude y os daros cuenta que da igual lo duro que sea el sufrimiento por el que estamos pasando. El Señor es verdad que dice que su yugo es suave y mi carga ligera. Lo que pasa es que nos tenemos que poner en yugo. Tenemos que aceptar, meter la cabeza y poner el yugo y ser los dos los que lo lleven. Y una vez que lo aceptamos, el cielo se derrama. Y lo último con lo que termino siempre mi testimonio es que hay que tener esperanza. Hay que pedir esperanza todos los días, porque se nos olvida. Pedimos fe, pedimos amor, caridad, por supuesto, porque sin amor no se puede hacer nada, pero se nos olvida pedir esperanza y hay que pedir esperanza. Señor, dame esperanza, porque la esperanza es la que hace es la que tira de nosotros y nos hace volar al cielo. Pues os dejo ya. Muchísimas gracias por escucharme. A todos los que estáis aquí y contad con mi oración. Un beso.